El Antiguo Testamento guarda en sus versos historias enigmáticas de seres llamados Nefilim. ¿Eran simplemente humanos más grandes que la vida, productos de una imaginación antigua hiperactiva, o su existencia insinuaba algo más profundo? El pasaje bíblico principal que presenta a los Nefilim se encuentra en Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4. El texto dice: Cuando el hombre comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran atractivas. La descendencia de estas uniones, los Nefilim, se describe como hombres poderosos que eran de la antigüedad, hombres de renombre. Su poder y renombre podrían atribuirse fácilmente a su linaje, su condición de descendientes de padres divinos y humanos. Su existencia parece representar una violación del orden creado, una difuminación de las líneas entre lo divino y lo humano que finalmente conduce al juicio divino. Si bien Génesis, capítulo 6, proporciona el relato más detallado de los Nefilim, su presencia no se limita a este único pasaje. Los ecos de estos seres enigmáticos resuenan por todo el Antiguo Testamento. Uno de esos ecos se encuentra en Números, capítulo 13, versículo 33, donde los espías enviados por Moisés a la tierra de Canaán regresan con un informe aterrador. Describen haber encontrado una raza de gigantes, los descendientes de Anak, que los llenaron de miedo y temblor. Esta conexión con los Nefilim plantea más preguntas de las que responde. El relato de Números, capítulo 13, versículo 33, proporciona un punto crucial en la narrativa del viaje de los israelitas a la tierra prometida. La descripción de los espías de los Nefilim en Canaán es particularmente evocadora, destacando su inmenso tamaño y fuerza. La reacción de los israelitas a este informe es rápida y dramática. Abrumados por el miedo, se rebelan contra Moisés y Aarón, cuestionando la promesa de Dios de entregar la tierra en sus manos. La presencia de los Nefilim ha sacudido su fe hasta la médula, llevándolos a dudar del poder de Dios y a cuestionar el propósito mismo de su viaje. Entretejidos en el tapiz del Antiguo Testamento se encuentran relatos fragmentados de los Rephaim, una raza misteriosa y antigua a menudo vinculada a los Nefilim. Los Rephaim se describen típicamente como un pueblo poderoso y formidable, conocido por su tamaño, fuerza y linaje antiguo. Sin embargo, lo que distingue a los Rephaim de otras razas gigantes es su conexión con el inframundo. Su nombre, derivado de la palabra hebrea Rafa, que significa ser débil o hundirse, sugiere un vínculo con la muerte, la decadencia y el reino de las sombras. Esta conexión con el inframundo ha llevado a algunos estudiosos a interpretar a los Rephaim como los espíritus de los muertos, quizás incluso los restos persistentes de los Nefilim que perecieron en el diluvio. La naturaleza enigmática de los Nefilim ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Una de las interpretaciones más perdurables es la teoría de la descendencia divina, que postula que los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas. Esta interpretación gira en torno a la frase hijos de Dios, que a menudo se entiende como seres divinos o angelicales. Los defensores de este punto de vista señalan la descripción del texto de los hijos de Dios tomando esposas humanas como quisieron. Esta interpretación ha alimentado siglos de debate sobre la naturaleza del pecado, el papel del libre albedrío y las consecuencias de la desobediencia. En un intento por reconciliar el enigmático pasaje de Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, algunos estudiosos proponen la visión setita. Esta interpretación sugiere que los hijos de Dios no eran ángeles caídos, sino descendientes de Set, el hijo justo de Adán y Eva, que se casaron con los descendientes de Caín. Los defensores de la visión setita argumentan que la frase hijos de Dios podría referirse al linaje piadoso de Set, mientras que hijas de los hombres representaría a los descendientes de Caín. Según esta interpretación, el matrimonio mixto entre estas dos líneas condujo a una corrupción de la línea justa. Esta interpretación busca explicar la creciente maldad que finalmente conduce al diluvio.
Para comprender plenamente el enigma de los Nefilim, es fundamental considerar el contexto histórico y cultural en el que surgieron estas historias. El antiguo Cercano Oriente era un mundo impregnado de mitología, donde los relatos de dioses, monstruos y seres extraordinarios estaban entretejidos en el tejido de la vida cotidiana. Las historias de gigantes, en particular, prevalecían en las culturas antiguas del Cercano Oriente. La presencia de seres gigantescos en la mitología antigua plantea preguntas intrigantes sobre los orígenes de estas historias y su posible base en la realidad. Los Nefilim pueden verse como un reflejo de las ansiedades antiguas sobre seres poderosos y de otro mundo, y un testimonio de la fascinación humana perdurable por lo inexplicable y lo aparentemente imposible. La persistencia de las historias de los Nefilim a lo largo de la historia, tanto dentro como fuera de la narrativa bíblica, habla de su profundo impacto en la psique humana. Estas historias, a menudo transmitidas de generación en generación a través de la tradición oral y luego registradas por escrito, han trascendido las fronteras culturales, apareciendo de diversas formas en sociedades diversas. Esta fascinación perdurable sugiere que los Nefilim tocan algo primordial dentro de nosotros, una mezcla de miedo y asombro que continúa resonando a través de los milenios. Por un lado, los Nefilim encarnan miedos primordiales, representando las fuerzas desconocidas y potencialmente peligrosas que acechan en los límites de la experiencia humana. Su inmenso tamaño y fuerza evocan una sensación de vulnerabilidad, un recordatorio de nuestra propia fragilidad frente a un poder abrumador. Las historias de gigantes a menudo sirven como cuentos con moraleja, advirtiendo contra la arrogancia, la transgresión y las consecuencias de alejarse demasiado de lo familiar y lo seguro. Por otro lado, los Nefilim también inspiran una sensación de asombro, una fascinación por lo extraordinario y los límites del potencial humano. Su presencia más grande que la vida insinúa un mundo más allá de nuestra experiencia cotidiana, un reino donde lo imposible podría ser posible. Las historias de gigantes pueden encender nuestra imaginación, impulsándonos a cuestionar nuestras suposiciones sobre la realidad y a considerar la posibilidad de reinos más allá de nuestra comprensión inmediata. Esta dualidad de miedo y asombro se refleja en las diversas formas en que las historias de los Nefilim se han interpretado y reinterpretado a lo largo de la historia. En algunas tradiciones, se les ve como aberraciones monstruosas, símbolos del caos y el juicio divino. En otras, se les considera figuras trágicas, atrapadas entre los reinos humano y divino, finalmente castigadas por los pecados de sus padres, y en otras se les celebra como héroes. Su fuerza y coraje se mantienen como ideales a emular. Estas variadas interpretaciones resaltan el poder perdurable de la narrativa de los Nefilim, su capacidad de adaptarse y evolucionar a través de culturas y períodos de tiempo, hablando de nuestros miedos, aspiraciones y preguntas más profundas sobre la naturaleza de la existencia. El relato bíblico de los Nefilim no existe de forma aislada, surge de un rico tapiz de la mitología del antiguo Cercano Oriente. En la mitología mesopotámica, encontramos los Apkallu, sabios creados por el dios Enki, representados como mitad humanos, mitad peces. Se parecen a los hijos de Dios bíblicos. La epopeya de Gilgamesh presenta a Humbaba, el guardián del bosque de cedros. Su tamaño y apariencia resuenan con los gigantes en otras culturas del Cercano Oriente. En la mitología egipcia, los gigantes se asocian con el caos y el inframundo. El dios Set, asociado con tormentas y violencia, a veces se representa como un gigante. El monstruo Apep, una serpiente gigante, amenaza con devorar al dios Sol Ra. Estos mitos reflejan ansiedades comunes sobre el poder de lo sobrenatural y la fragilidad humana. La fascinación por los gigantes se ha extendido más allá del mito y el folclore, provocando intentos de encontrar evidencia física de su existencia. Informes de esqueletos gigantes han surgido a lo largo de la historia, alimentando leyendas locales e inspirando asombro y escepticismo. Muchas afirmaciones han sido desacreditadas como engaños o malas interpretaciones. La persistencia de estas historias habla del deseo humano de encontrar pruebas de lo extraordinario. El gigante de Cardiff, una estatua de yeso descubierta en 1869, es un ejemplo famoso. Inicialmente presentado como un gigante petrificado, fue expuesto como un engaño. A pesar de su naturaleza fraudulenta, capturó la imaginación del público. El descubrimiento de huesos grandes ha alimentado la especulación sobre gigantes reales. Algunos restos pueden atribuirse al gigantismo, una condición médica rara. En otros casos, los huesos se han malinterpretado, llevando a afirmaciones exageradas.
A pesar de la falta de evidencia concluyente, la búsqueda de restos de gigantes continúa. Arqueólogos y entusiastas recorren el mundo en busca de evidencia. Sus esfuerzos destacan el poder de las historias antiguas para inspirar asombro y curiosidad. La erudición bíblica moderna, con su énfasis en los métodos histórico-críticos y el análisis intertextual, ha aportado nuevas perspectivas al antiguo debate en torno a los Nefilim. En lugar de probar su existencia literal, los estudiosos buscan comprender a los Nefilim dentro de su contexto del cercano Oriente. Este enfoque ha llevado a una comprensión más rica y matizada de estas figuras enigmáticas. Algunos argumentan que la historia de los hijos de Dios y su descendencia sirve como preludio a la narrativa del diluvio. Los Nefilim representan la culminación de la pecaminosidad humana y la relación rota entre la humanidad y Dios. Su presencia subraya la necesidad de una limpieza radical de la tierra. Otros estudiosos comparan el relato bíblico con mitos del antiguo cercano Oriente, revelando motivos compartidos y ansiedades culturales. Los Nefilim reflejan preocupaciones culturales sobre el poder de lo sobrenatural y la fragilidad humana. En algunos círculos contemporáneos, el relato bíblico de los Nefilim ha cobrado nueva vida como una posible explicación del fenómeno ovni. Esta interpretación establece conexiones entre los hijos de Dios en Génesis y seres extraterrestres que visitaron la Tierra en la antigüedad. Los defensores argumentan que los Nefilim eran el producto del mestizaje entre humanos y especies exóticas avanzadas. Esta interpretación destaca la fascinación humana por lo desconocido y nuestra tendencia a proyectar ansiedades contemporáneas en textos antiguos. Señalan estructuras megalíticas antiguas como evidencia de tecnología avanzada. Argumentan que estas estructuras sugieren la participación de inteligencia extraterrestre. Los Nefilim se convierten en la descendencia híbrida de estos visitantes alienígenas. Esta interpretación combina relatos bíblicos con elementos de ciencia ficción. La interpretación ovni de los Nefilim ha sido recibida con escepticismo por académicos y ufólogos. Los críticos argumentan que esta interpretación ignora el contexto histórico y cultural del texto bíblico. Señalan que la Biblia es un texto religioso, no una crónica de encuentros extraterrestres. Argumentan que atribuir las estructuras megalíticas a la intervención extraterrestre socava el ingenio de las civilizaciones pasadas. La interpretación ovni de los Nefilim destaca el poder de las historias antiguas para inspirar nuevas interpretaciones. Los Nefilim proporcionan un lienzo en blanco para proyectar creencias e interpretaciones, reflejando nuestra fascinación por lo desconocido. Independientemente de la postura de uno sobre la existencia literal de los Nefilim, su presencia perdurable en el pensamiento religioso, la literatura y la cultura popular habla de su poder simbólico. Los Nefilim, como representaciones de lo extraordinario y lo monstruoso, continúan resonando con nuestros miedos y preguntas existenciales más profundos. Sus historias, contadas a través de culturas y periodos de tiempo, sirven como cuentos con moraleja y exploraciones de los límites de la experiencia humana. Los Nefilim pueden interpretarse como representaciones de los impulsos más oscuros de la naturaleza humana. Su tamaño y fuerza, asociados con la violencia y la transgresión, pueden verse como metáforas de la ambición desenfrenada y el potencial destructivo del poder. Los Nefilim, bajo esta luz, sirven como recordatorios de la importancia de la humildad y la moderación. Sus historias advierten contra los peligros de la arrogancia y el atractivo del poder, instándonos a cultivar virtudes que moderen nuestros instintos más bajos. Los Nefilim también pueden verse como símbolos del potencial humano y el anhelo de trascendencia. Su presencia más grande que la vida, asociada con la sabiduría antigua, puede representar nuestras aspiraciones de IR, más allá de las limitaciones de nuestra existencia mortal. Los Nefilim, desde este punto de vista, encarnan el deseo humano de conectarse con algo más grande que nosotros mismos, ya sea poder divino, misterios antiguos o la inmensidad del cosmos. Sus historias, aunque a menudo con moraleja, también pueden inspirarnos a explorar los límites del conocimiento, a superar los límites del ingenio humano y a luchar por la excelencia en todos nuestros esfuerzos. El legado perdurable de los Nefilim no radica en su existencia literal, sino en su poder simbólico para reflejar las complejidades de la experiencia humana. Sus historias, entretejidas en el tejido de nuestra imaginación colectiva, continúan desafiándonos, inspirándonos y persiguiéndonos, impulsándonos a lidiar con preguntas eternas sobre nuestro lugar en el cosmos, la naturaleza del bien y el mal y los límites de lo posible.
Ya sean vistos como aberraciones monstruosas, figuras trágicas o símbolos del potencial humano, los Nefilim siguen siendo un poderoso recordatorio del poder perdurable del mito para dar forma a nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Los Nefilim, esas enigmáticas figuras del Antiguo Testamento, continúan cautivándonos milenios después. Su breve presencia en la narrativa bíblica desencadena preguntas sobre la humanidad, los límites de lo divino y lo sobrenatural. ¿Eran gigantes literales, descendientes de ángeles caídos, o representaciones simbólicas de miedos primordiales? Las respuestas siguen siendo esquivas, envueltas en interpretación y especulación. Los Nefilim desafían una categorización fácil. Habitan un espacio entre lo real y lo imaginado, lo histórico y lo mítico. Nos recuerdan la fragilidad de la existencia humana y la importancia de buscar la comprensión en un mundo envuelto en misterio. Los Nefilim nos desafían a enfrentar lo desconocido y a reconocer los límites de nuestra comprensión. Su historia no es solo un cuento antiguo, sino una narrativa viva, que continúa evolucionando y adquiriendo nuevos significados. Reflejan nuestras ansiedades, aspiraciones y la búsqueda de sentido en el mundo.